Bueno, pues seguimos con la segunda mesa redonda, que en este caso incluye al profesorado. Y bueno, el tipo de preguntas o las preguntas son muy parecidas a las de la mesa anterior, entonces yo creo que eso es interesante porque podemos contrastar pareceres. Y presento a los componentes de la mesa, los tenéis ahí. Bueno, José Luis Risco, que es de la Facultad de Informática, Silvia Hilton de Geografía e Historia, Margarita Barañano de Políticas y Económicas, José María, le he cambiado el nombre 2 veces hoy, José María Coello de Portugal de Derecho y Carmen Abril de Económicas. Gracias por participar y si os parece, como quería un poco meternos en faena de una manera ágil, voy a pasar a la primera pregunta o a la segunda pregunta, que es ¿por qué os animasteis a formar parte del plan para la internacionalización? Y lo dejo un poco a turno de palabras según queráis, si queréis seguir un orden o directamente. Carmen, ¿quieres empezar tú? Sí. Gracias. Bueno, pues yo creo que hay una doble motivación, una motivación personal y una motivación profesional que me llevó a enrolarme, ¿no?, en este plan. Dime, así. Gracias. Personalmente, el viajar, el conocer otras culturas, el integrarme en otros países, en conocer gente diversa, siempre me ha interesado mucho y, por tanto, pues es una faceta de mi vida personal que se expande, digamos, ¿no?, a la parte profesional también, ¿no? Desde el punto de vista profesional, en primer lugar, me he incorporado porque mi facultad me ha dado esa posibilidad, ¿no? Es decir, estoy segura que a lo mejor hay otros profesores que querrían incorporarse y que no tienen esa posibilidad, con lo cual eso pues también es una oportunidad y un lujo, ¿no? También, no solamente creo que en nuestro caso nos han dado esa oportunidad, sino también la confianza. En muchos casos, no todos los profesores tenemos el mismo nivel de inglés. Hay personas que lo han pasado un poco peor, pues porque tenían a lo mejor un nivel más justito, ¿no?, y otras menos, pero siempre se ha contado con esa buena voluntad de vamos a intentarlo aunque no sea perfecto, que es mejor. Y eso también yo creo que a los profesores nos da mucha confianza para tomar esa decisión, ¿no?, de alguna manera. Y desde el punto de vista profesional, mi modesto punto de vista es que es imprescindible. Es decir, por lo menos en el área de enseñanza que nosotros tenemos, la internalización, la globalización es un hecho y, por tanto, creo que no solamente mejora nuestra calidad de la enseñanza, sino también nuestra competencia profesional, ¿no? Entonces, esas dos cosas, ¿no?, la parte profesional y la parte personal, pues fue lo que me llevaron a ello. Bueno, pues yo debo confesaros que una motivación muy importante por la que me involucré en el plan de internacionalización fue la evaluación. Y cuando digo esto, todo el mundo me dice, pero ¿cómo dices eso, hombre? Eso cállatelo, no lo confieses. Tú cuenta que, hombre, que había una motivación, ¿qué tal? Pues no. Pues vamos a ver, la evaluación es un estímulo, pues yo me la tomo así. Quiero decir, lo mismo me pasó con el empleo de tecnologías en clase. Bueno, pues de alguna manera es un poco lo que nos dice por dónde tenemos que ir, lo que más demanda el alumnado. Supongo que quien hace esas evaluaciones, quien las diseña, pues tiene una estrategia. Y entonces yo, no ya porque si no te evalúan mal, sino de verdad que por convicción personal dije, bueno, pues si esto es importante, y pues para mí fue un estímulo importante, ¿verdad? O sea, digamos, la evaluación de todos estos programas que nos evalúan y la opinión de los propios alumnos, pues desde luego para mí fue muy importante. Y luego también, digamos, la necesidad de la gestión administrativa también me ayudó. Mi materia ayuda, porque me dedico al derecho constitucional y al derecho de la Unión Europea, que son dos materias que si no miras un poco fuera, más que digamos que des la docencia en uno u otro idioma, si no miras fuera, pues de alguna manera te oxidas inmediatamente. Entonces aquello, digamos, me ayudó bastante. Y luego también me hicieron coordinador de una pequeña titulación que solo tiene 30 alumnos en la Facultad de Derecho, que es un máster en Derecho Parlamentario. Entonces, es un tipo de internacionalización un poco rara porque hay 8 o 10 nacionalidades de 30 alumnos, pero casi todos son hispanoamericanos. Entonces, tienes un chileno, 2 peruanos, 3 mexicanos, un boliviano. Entonces, bueno, es una internacionalización en castellano, en español, pero en fin, digamos, con toda sinceridad os digo que esas fueron las motivaciones, o sea que más fueron profesionales que personales. Y luego es verdad que la experiencia ha sido personalmente súper gratificante. Margarita.
Vale, pues aquí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a participar en estas sesiones que me parecen muy interesantes. Tengo que decir que soy de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, lo digo porque está aquí mi decana y estoy muy contenta de estar ahí, pero efectivamente tengo esta naturaleza híbrida de partida porque estudié en la Facultad de Políticas y Sociología, donde imparto buena parte de la docencia y probablemente una de la que voy a hablar ahora, internacionalizada. Pero bueno, yo esto lo relaciono también, lo cuento aquí porque creo que este tipo de estudios también abiertos a alumnos pues que tienen una gran multiculturalidad en sus características. En este máster donde yo lo imparto, que vienen alumnos de todo el mundo, son 25 alumnos seleccionados y este año pasado no había uno que repitiera nacionalidad con otro, pues también tiene mucho que ver con esa situación transversal de atravesar fronteras, de estar en espacios donde uno pierde las seguridades de partida, pero te puedes abrir a horizontes que no conocías. Y entonces yo creo que bueno, pues he tenido que estar habituada por mi historia a este cruzar fronteras de especialidad. Que están, por ejemplo, en ese máster en el que imparto esta docencia muy presentes porque hay tanto personas de geografía como de humanidades y de cultura, las de Copenhague, como personas de sociología o de ciencia política o de derecho, etcétera, es decir, muy variado, como también pues tener que hacerlo, como digo, en relación con diferentes contextos. Realmente mi entrada en el máster viene, yo creo, pues como un regalo para mí, producto, como siempre, no de la fortuna solo, sino también del trabajo de tantos profesores que durante tanto tiempo han empleado pues su esfuerzo. Esto no viene dado, lo digo para los alumnos sobre todo, no viene caído del cielo, sino que viene pues en buena medida rodado por ese esfuerzo de investigación y de abrir lazos cuando era muy difícil en periodos previos y que hizo posible que la Complutense se incorporara a ese máster, creo que ya a principios de este siglo. Yo me incorporé más tarde cuando otras tareas a las que me dedicaba me lo permitieron, pero efectivamente otros profesores habían rodado el estar en esas redes que son fundamentales para la docencia y también para la investigación. Entonces, mi historia personal tiene que ver con que me lo ofrece la persona que lo coordina en Madrid. También tengo que decir en la Complutense que además esta persona ha realizado el profesor Jesús Leal, una gran lucha para que la Complutense incluso tuviera una representación mayor. Allí estamos dos universidades, la Complutense y la Autónoma. Y bueno, pues como digo, lo acepto pues porque lo veo como efectivamente un lujo, una cosa estupenda. Mi nivel de inglés pues es lo que me hace dudar, aunque llevo desde los 10 años intentando siempre mejorarlo, pero pertenezco a una generación que no éramos tan bilingües como lo pueden ser ahora, pero bueno, a veces los esfuerzos durante muchos años y el hecho de que había pasado además el año anterior un sabático entero en inglés, pues me animó a acabar de completar esta experiencia de participar, que bueno, luego veremos, para mí ha sido muy útil y que me ha permitido entrar en contacto con personas, profesores y estudiantes de otros países, que me ha enriquecido mucho. Gracias. A ver, Silvia. ¿Ese? Sí. Muy bien. Bueno, yo no voy a ser muy prolija porque en mi caso, como es obvio, es un poco especial. Yo me llamo Silvia Hilton, mi lengua materna es el inglés. Yo entré en esta casa hace 43 años y siempre he dado clases en inglés a estudiantes españoles y mezclados con Erasmus y de universidades reunidas y demás, pero yo soy historiadora y estoy en la Facultad de Historia, de Geografía e Historia. Mi motivación, pues porque me gusta, obviamente, dar clases en inglés, pero sobre todo porque yo creo que una gran universidad como la Complutense absolutamente tiene que ofrecer docencia en inglés, pero no poca, mucha docencia en inglés, porque la mayoría de nuestros estudiantes no pueden ir al extranjero a estudiar, sus familias no se lo pueden permitir o ellos mismos no quieren desligarse de sus familias en determinados momentos de su vida y por lo tanto necesitan tener esa experiencia de estar aprendiendo en otro idioma, ¿no? Y eso es básicamente, si yo puedo colaborar en ese empeño, yo colaboro, eso fue mi motivación, ni más ni menos. Gracias. Vale, muy bien, muchas gracias. En primer lugar, por invitarme a esta mesa. Bueno, yo quisiera comentar que vengo de la Facultad de Informática, soy físico, pero acabé dando clases en la Facultad de Informática, por lo tanto, en inglés es lengua vehicular en todos los congresos y conferencias a las que asisto, pero la motivación mía fue claramente personal y emocional, y os lo voy a contar, es una pequeña anécdota, pero bueno, creo que va a poner la parte sentimental aquí. Yo vengo del tránsito del francés al inglés, me cayó justo de golpe, entonces yo estudiaba en EGB, lo que era entonces la EGB,
sexto de GB y decidieron que ese año justo nos pasaban de francés a inglés. Obviamente los maestros de por entonces eran todos de francés y entonces yo recuerdo con emoción cuando don Julio y doña Carmen me intentaban dar clases de inglés. Bueno, aquello era patético, pero jolín, se notaba que querían hacerlo, ¿no? Entonces fue una transición y para mí aquello fue emocionante porque yo vivía en un pueblo muy pequeño y los recursos eran muy escasos. Este calvario del medio inglés francés me siguió hasta la facultad, donde en primero de carrera, para entrar en físicas, tenía que superar una prueba de nivel. Yo, que nunca había estudiado ni francés ni inglés. Entonces me puse las pilas aquel verano, estudié inglés, bueno, pues yo estaba siempre en la calle jugando a fútbol, me cogí unos papeles y estudié porque no había internet y, bueno, pues lo pasé, ¿no? Luego llegó la hora de hacer la tesis. Bueno, pues los artículos están en inglés, obviamente, entonces aquello es complicado. Pude superar una tesis en inglés, con congresos en inglés. Recuerdo mis primeros congresos, donde iba con el papel, con todo apuntado, no fuera que fuera a cometer algún error gramatical. Me estudiaba los discursos de memoria, como un loro, ¿vale?, para no cometer errores. Y de repente un día el decano nos ofrece abrir un grupo de inglés. Resulta que la Complutense se quiere internacionalizar. Bueno, aquello me pareció hermoso. Me pareció hermoso abrir las puertas y poder ver estudiantes de Europa y de Estados Unidos y de América en general, Asia, etcétera, de todos los continentes, y quería formar parte de eso. Entonces yo quería formar parte de abrir esas puertas y aunque efectivamente al principio fuese difícil, bueno, pues recordaba a doña Carmen y a don Julio haciendo aquel esfuerzo y bueno, pues me apunté con mucha ilusión. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, aquí hay una mezcla de motivaciones, algunas, y todas un clarísimo ejemplo de superación. Y yo creo que eso es uno de los aspectos más interesantes, ¿no?, de todo el plan, ¿no?, de cómo vemos que si hemos pasado por una fase, digamos, de dificultad a nivel personal, pues intentamos que nuestros alumnos ya superen esa situación y se encuentren en un estadio mucho más avanzado, ¿no?, y con más recursos. Creo que la siguiente pregunta que tenemos es: ¿cuál ha sido el mayor reto o retos personal de la docencia en otro idioma? Y luego el siguiente apartado, que también lo pusimos junto antes: ¿cuál ha sido el mayor beneficio? ¿Cuál ha sido el mayor reto y cuál ha sido el mayor beneficio? De alguna manera José Luis ya ha contestado al reto, ¿no? Si queréis, no quiero seguir un orden, quiero que cada uno, digamos, rompamos un poco esta dinámica y os lancéis a cuál ha sido el mayor reto y cuál ha sido el mayor beneficio. Yo rompo la lanza. Venga. Porque lo mío es muy breve. Silvia. El mayor reto siempre es adecuar, cuando estás enseñando en otro idioma, que para todos los alumnos no es su idioma materno, es intentar adecuar tus clases y los materiales que vas a impartir y vas a exigir en ese curso a su nivel de conocimiento de inglés, pero sin comprometer la calidad formativa, científica de los contenidos. Es un tema que habéis tocado los alumnos en la mesa anterior, problema de si afecta o no la formación académica en cuanto a contenidos, ¿no? Y eso es el reto, para mí el mayor reto siempre. Más retos. Bueno, pues tengo que decir que me fue muy útil para afrontar retos el curso que hice de internacionalización de la docencia, que fue excelente, es cierto, hecho por Emma y otro grupo excelente de profesoras que nos señalaron cómo había muchas cuestiones pendientes en esa multiculturalidad que íbamos a vivir y que así efectivamente resultó. Efectivamente sí que esa distancia en torno a lo que a nosotros nos podía parecer mejor y lo que te das cuenta que los estudiantes pueden estarte reclamando era algo importante, la posibilidad de que hubiera malentendidos, incluso palabras, ¿no?, que decíamos con buena intención y que alguna gente nos podía señalar, alguno incluso de los estudiantes, un nivel desconocido en cuanto a exactamente cuál iba a ser su actitud o el nivel académico que tenían, sobre todo viniendo de diferentes especialidades. Entonces yo creo que ese curso nos vino muy bien para hablarnos de ese llamaríamos
llamaríamos currículum oculto, ¿no? Que ya no es el currículum formal de contenidos, sino también que tiene que ver con las prácticas y las relaciones sociales que en un contexto interactivo como el que vives en el aula o fuera del aula son tan importantes. Entonces, efectivamente, desde el comienzo estábamos preparados para ese reto, no sé si lo afrontamos completamente, pero sí sabíamos que las actividades prácticas les iban a parecer muy interesantes, que concretamente en este máster, que es un máster que se hace en 4 ciudades europeas, las salidas de campo lo iban a ser y las hicimos, y además preparadas, claro, en inglés, con gente que les recibiera y les explicara aquello que estábamos visitando, por qué era interesante, qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba, etcétera. Entonces, yo creo que ese aspecto de tener en cuenta esa diversidad, yo creo que fue interesante en positivo para enriquecer la docencia y también en negativo para evitar algunos malentendidos y insensibilidades que se pueden producir, incluso tratar de minimizar, también tengo que decirlo, en algunos casos cierta tendencia a la segregación por continentes, ya no digo por países, ¿no? Norte-sur, entonces tratar de poner ahí una cierta... Y luego, pues, retos también y dificultades y ventajas muchísimas, a escala personal muchísimas, retos, ya se ha dicho antes, las dificultades administrativas, pero que la universidad poco a poco tiene que ir resolviendo en relación con el campus virtual en español, en relación con los carnés en español, en cosas de este tipo, pero bueno, también tengo que decirlo, siguiendo a un profesor que veo que se ha ido, pero que antes ha intervenido, pues intentábamos también abrirles a ellos a decir, bueno, pues mirad la parte buena, que vais a aprenderlo en español, luego lo vamos a traducir, pero también tiene una cosa buena, ¿no? Que es que, bueno, vais a aprender cómo estas cosas las decimos en español, por aquello de que es un contexto no tanto monocultural, sino pretendemos que sea multicultural. Pero vamos, en general yo creo que el gran reto, el desconocimiento, la incertidumbre del hábitus, del tipo de alumnado, la gran ventaja, pues todo lo que puedes aprender de ahí. Gracias. Sí, yo también quería decir sobre el tema de los retos. Yo creo que por lo menos en mi caso uno va cambiando respecto a cuáles son las dificultades. Al principio yo creo que todos pensamos que quizá es el idioma, que no vas a entender al indio que viene o al chino que te hace una pregunta, o que tú no te vas a expresar bien. Y en el fondo yo ahora pienso que eso es lo menos difícil, porque yo creo que lo más difícil, por lo menos para mí, es adaptar la pedagogía, es decir, que se supone que tenemos una competencia profesional los profesores en cuanto al contenido, pero otra cosa es cómo lo transmites. Y creo que alguna alumna antes lo decía, ¿no? ¿Cómo podemos evitar esa tendencia que es humana, ¿no? a traducir? Y porque, claro, uno, creo que casi todos, ¿no? Usamos en nuestras clases pues, las analogías, metáforas, ejemplos. Y evidentemente, si estás en una sociedad o en un país concreto, pues todos podemos tener una cierta complicidad. Pero cuando tienes personas de distintos orígenes, no solamente culturales, sino situaciones de mercado o económicas totalmente diferentes, pues claro, uno tiene que replantearse pues toda la forma que tiene de expresar esos conceptos, ¿no? A través de... Y yo creo que eso es para mí el mayor trabajo y el mayor reto, creo. Porque de eso depende un poco la efectividad de la transmisión del conocimiento, ¿no? Creo. Y también otra cosa que he aprendido también con el tiempo es que la enseñanza en otro idioma me obliga a confirmar si lo que estoy transmitiendo se está entendiendo más a menudo, ¿no? Es decir, que uno piensa que cuando uno explica o cree que explica claramente, pues en su idioma cree que lo ha explicado bien, pero desde luego creo que en otro idioma uno tiene que hacer más comprobaciones, ¿no? De forma más continua sobre si realmente uno está transmitiendo, no sé, esa noción, ¿no? que quiere transmitir. Entonces, bueno, para mí esos han sido los mayores retos, ¿no? Evidentemente, los mayores beneficios es que esto creo que ayuda también a un crecimiento profesional porque te solidifica más en cuanto a a la profundidad de algunos conocimientos, ¿no? Y también pues es una retroalimentación continua, ¿no? También uno aprende de situaciones en las que no se habría planteado antes quizá, pues no sé, compartir, ¿no? Los propios alumnos te enseñan de sus países, de sus sitios, de sus circunstancias, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy enriquecedor para el profesor, ¿no? Bueno, pues a mí, una vez más os soy sincero, el principal reto personal ahora para mí es convencer a mis compañeros de los beneficios de la internacionalización. O sea, yo en esto de la internacionalización os he dicho porque empecé, porque me evaluaban y aquello puntuaba, pero tengo la fe del converso. Es decir, ahora
para mí es, de alguna manera, he recuperado un brío en el que procuro, de alguna manera, como vicedecano ahora de Relaciones Internacionales, es parte de mi trabajo convencer a la gente pues de que se vaya de Erasmus, de internacionalizar la facultad, de que no es tan malo dar asignaturas en otros idiomas, etcétera. Eso, en un profesor de Derecho, que es una disciplina pues muy local, de alguna manera es una decisión racional. Se puede vivir cómodamente. En mi vida he ido a un congreso en el que se hablara en inglés y de alguna manera se puede, digamos, hay un éter, hay una atmósfera absolutamente local, ¿verdad? Incluso aunque abordes disciplinas que tienen que ver con el exterior. Entonces, desde esa perspectiva, el paso empieza aquí. Es decir, lo tiene que dar uno psicológicamente, las ganas de internacionalizarse. Una vez hecho eso, de alguna manera, y vencida esa resistencia que es uno mismo y un poco el entorno, pues vienen esos beneficios. Y los he tenido verdaderamente importantes. Yo mismo me he dado cuenta, digamos, de que en los materiales, en las fuentes que puedo emplear, en los materiales de los que puedo disponer, en los que puedo disponer para la docencia, por ejemplo, en clase de Derecho de la Unión Europea, pues es que es una auténtica maravilla el material que hay disponible en la web de instituciones públicas que te ayudan, pero de una manera brutal, a impartir esa docencia, por ejemplo. Entonces, de esa perspectiva, pues en el reto he encontrado también el beneficio. No sabría explicaros con más claridad. Y luego, digamos, a efectos profesionales, pues también, honestamente, por lo menos en el mundo del derecho, veo ahí al profesor Sánchez Navarro, igual puede corroborar lo que digo, pero digamos, en cuanto quiebras esa pequeña barrera, pues te llaman de muchos más sitios, pues digamos hay un grupo de personas con esa actitud frente a esa disciplina o esa ciencia, de alguna manera que comparte esa forma de entenderla, y entonces, bueno, pues de alguna manera digamos en ese pago inicial que uno tiene que hacer, bueno, pues se tiene un beneficio importantísimo. Hacer un comentario también al respecto. Me parece muy interesante los comentarios porque en mi caso, a nivel profesional, no ha habido ningún reto, porque yo soy de ciencias, en concreto de informáticas. No sé cuánta gente hay aquí de ciencias, por ejemplo. ¿Podéis levantar la mano? Poquitos, ¿no? Y de letras casi todos los demás. Una mezcla. Bueno, pues para los de... Bueno, supongo que me entenderéis. Para los de ciencias, dar las clases en inglés es más fácil. Es más fácil que en español, porque el material está en inglés. En ciencias es así, ¿sí? En informática el término iterar no existe en español, no existe. Existe iteration, pero no iterar, ¿vale? Entonces te sientes más cómodo. Entonces, en reto profesional, nulo. Ahora, reto personal, para mí fue un descubrimiento que seguramente los de letras, perdonad que clasifique tan burdamente, pero creo que así me entendéis mejor. Los de letras, sus aulas son más internacionales, hay gente de más países. Yo empecé dando la clase de inglés a españoles, lo único, eran solamente españoles. Y para mí el reto fue el segundo año, que me vinieron un ucraniano, un italiano y un americano, un estadounidense. Y entonces, y una china, recuerdo a la china con mucho cariño. Y entonces, claro, yo soy, como me veis, soy vehemente en discurso. Yo casi que abrazo a los alumnos cuando hablo con ellos. Y entonces, me acuerdo en el curso que nos impartió Emma, que yo lo decía, digo, ostras, yo que estaba en el laboratorio de informática y tenía a la china allí y me sentaba con ella a hablar de las prácticas, ¿no? Entonces, claro, la china entraba en pánico, porque, jolín, una persona se está sentando a mi lado y casi que me está tocando el hombro. Entonces, esto que quizá a mucha gente le parezca algo normal, para mí fue difícil, porque sí, yo he viajado, pero cuando vas de turista es diferente, porque, bueno, vas de turista, ¿vale? Quieras que no, te sientes como que estás allí de visita y, bueno, puedes hacer cosas y te las permiten. Pero yo he ganado muchísimo en experiencia profesional por ese tema, por el tema intercultural. A mí me parece que la internacionalización no es hablar inglés, para mí eso es secundario. A mí me parece que lo importante es lo que decía antes, abrir las puertas, y ese es el verdadero reto. Asumir que estamos en un mundo global y que debemos aceptar gente de otras culturas y saber lidiar con eso de forma cómoda. Bueno, como veréis, estamos, digamos, evolucionando en cuestión de media hora de una manera interesantísima, ¿no? Y es una de las cosas que, como decía José Luis, como se ha comentado aquí en la mesa, es mucho más que un aspecto lingüístico. Y es una de las cosas que en los cursos de formación que damos, todos los profesores recalcaban, ¿no? Que es una transformación, es una evolución. Las estrategias comunicativas del aula, que es así como vendemos el curso, quedan absolutamente desbancadas por lo que es una reflexión,
un mirar hacia adentro, ¿no? Una adaptación en la pedagogía. Muchas de las personas, muchos dicen es la primera vez en la que yo reflexiono sobre mi docencia, que yo reflexiono sobre mi disciplina, y es una especie de descubrimiento, si queréis. Una pregunta que no estaba en el, que no estaba en el programa, pero que me surge, examen, que me surge es si este descubrimiento, para algunos más que otro, o esta especie de reflexión, os ha tenido un impacto también en vuestra docencia en español, en los cursos, digamos, y de qué manera, o no, o si queréis. Sí, Carmen. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que decías antes de los materiales, ¿no? Los materiales en inglés son infinitamente más variados y en muchos casos más ricos, y eso lo puedes también utilizar o transmitir, ¿no? En algunos casos hemos intentado, incluso yo doy clase a un grupo de español y un grupo de inglés, ¿no? Mezclarlos. A veces los españoles miran al otro curso como que harán diferente, con un poco de escepticismo. Entonces yo creo que sí, que al final eso que hablabas de replantearte la forma profunda de lo que quieres transmitir, ¿no? Ayuda a que eso también se traslade en otros ámbitos, ¿no? Y bueno, también lo que vas aprendiendo, las experiencias que los propios alumnos reflejan en el aula, pues te ayuda también un poco a ser un poco de vaso comunicante con otras. O sea que yo creo que sí que tiene un área expansiva que va más allá de la pura clase, ¿no? Esa clase en concreto. Yo, por ejemplo, y no sé qué opinarán mis compañeros, pero noto cada vez menos diferencia entre nuestros alumnos de español internacionales en las clases de inglés. Es decir, yo creo que este es mi 4º año, me parece, y al principio había una diferencia mucho más grande, y cada vez yo creo que van convergiendo, ¿no? No necesariamente en el nivel de inglés, que si queréis eso es otro tema que podemos hablar, pero sí quizá en las actitudes o en la desinhibición, ¿no? Y bueno, pues yo sí siento, ¿no? Que hay una productividad que repercute en otros ámbitos, ¿no? No solamente en la clase en concreto. No sé si tú opinas igual. Yo opino igual, sí. Yo siento ser cansino, pero yo el paso lo di yo. Es decir, en mi caso la respuesta sería netamente sí. Yo estaba acostumbrado, digamos, a impartir docencia desde la licenciatura, un poco como me la habían dado a mí. Y para mí eso era el canon, era el modelo. Y además cuando uno empieza, que tampoco tengo tantos años, bueno, pues de alguna manera vas muy pegado a lo que has visto y además a lo que ha sido un magnífico ejemplo. Lo que ocurre es que en otro tiempo, en otra generación y en otro momento del país, de la educación y del plan de Bolonia que no existía. Entonces, en mi caso particular, insisto, y creo... Tengo la sensación de que es algo más general, es decir, algo que hay en el ambiente. El paso, digo, fue una decisión racional. Es decir, vamos a ver, esto hay que arreglarlo y la docencia hay que enfocarla de otra manera. Entonces, por ejemplo, empecé todas las cuestiones de idiomas. Yo ya hablaba idiomas, los que hablo, digamos, de una manera, bueno, pues como digamos, con carácter previo. Es que eran sencillamente líneas paralelas que nunca se cruzaban. Y entonces dije, hombre, pues esto lo vamos a arreglar. Y entonces empecé con las nuevas tecnologías y efectivamente, no es que fue un dominó, es que como el que cambié fui yo, pues las prácticas, los materiales, las dinámicas, las cuestiones en el aula, pues pasaron a ser de otra manera, digamos, en la docencia en español, sin ningún tipo de duda. Bueno, pues yo creo que sí, que uno es una persona, pues confluye todo en ti, por supuesto que cambias en tu forma de dar clase en castellano si lo estás haciendo en otros idiomas, sobre todo porque estás en contacto con otras personas que se están enseñando mucho. Aquí en este caso, claro, donde yo enseño es un poco peculiar porque es un máster, no es un estudio de grado y porque se hace por 6 universidades, entonces todos los contenidos cada año varían y se discuten por las 6 universidades. Es una forma interesante de saber lo que les interesa en otros países, porque si no uno pues a veces tiene la duda de si realmente los contenidos que tú seleccionas son los más adecuados o no. Por ejemplo, otra cosa que también es muy llamativa es la participación de los estudiantes, que es muy activa en clase y fuera, y también la representación estudiantil. La representación es muy dura, cualquier cosa, o sea, realmente luego al salir de la reunión, pues todo el mundo está muy amable, pero quiero decir que efectivamente todo se dice con una gran crudeza, todo lo que aquello que les ha podido gustar o disgustar o venir mal. Entonces yo creo que también es importante habituarse
a ese nivel de diálogo y a realmente ese protagonismo real de los estudiantes en aquello que les afecta, en todos los aspectos de lo que pueda ser la docencia. Un aspecto que, por ejemplo, también para mí creo que ha sido, y creo que todos lo comentamos, muy enriquecedor, ha sido la forma en la que se gestionan los TFMs. En primer lugar, uno ve que hacen por ahí, por el mundo, en TFMs, ¿no? Y bueno, al final ves que no hacen a lo mejor cosas tan distintas, que hay intereses convergentes, pero seguro que también influye en la forma en que nosotros y nosotras lo aplicamos aquí, las lecturas que utilizas, etcétera. Pero es un proceso progresivo donde hay siempre un supervisor y otra persona que ejerce la tarea de supervisión, que puede decirle al primer supervisor también a su vez cosas de una forma contundente. Entonces yo creo que ese trabajo en equipo, muy elaborado en el caso del TFM, que tiene un peso bastante especial en ese máster. Por ejemplo, este fin de semana nos reunimos, entonces los estudiantes tienen que dar un paso más, van a presentar unos pósteres y hay un día entero donde uno va paseándose en cada póster de 25 personas y tienes que hacerle un comentario como de un cuarto de hora o 20 minutos a cada persona, ¿no? Aparte de que tengas una especial relación con la persona que tú la diriges, o sea, tienes una visión más de conjunto. Entonces yo creo que todo eso que haces, pues lo aprendes y después lo reproduces. Es decir, que me imagino que habría que ser una persona muy disociada para cuando luego estés en el contexto español no permitirle al alumno, que ya lo hacemos, pero vamos, te acostumbras más. Entonces, a que te diga cosas contundentes si es necesario, que le han gustado o que le han podido disgustar. Entonces, bueno, yo creo que siempre ese trasvase de experiencias es importante y, bueno, yo creo que ahí está la gracia, tanto por lo que hace la relación profesores-estudiantes como también, como os decía, entre los estudiantes, que sí que a veces se reproduce la tendencia a dividirse, ¿eh? Puede darse el caso, pero también es verdad que tras 2 años se crean muchas interacciones. Yo ahora tengo, por ejemplo, una estudiante que es de Teherán, otra estudiante que es de Atenas y mantenemos contacto. Entonces, pues claro, yo de Teherán no sabía nada, con lo cual todo lo que me mande, todo lo que me dice me resulta extremadamente nuevo e interesante para mí. Así que, claro, aprendes mucho. Gracias. Nuevamente muy escueto. Vamos a ver. Bueno, en realidad el experimento de este año, porque en mi facultad se ha iniciado este año, yo creo que no ha variado mucho mis planteamientos docentes, pero claro, también hay que entender un poco la situación. Yo es que explico historia de Estados Unidos, entonces de por sí, claro, el americanismo es una disciplina ya internacionalizada, con un lenguaje, una metodología, unos enfoques, en fin. Y por supuesto contenidos en el caso de mi asignatura, ¿no? Y entonces lo que a mí sí me ha cambiado mucho la forma de poder afrontar el reto diario en el aula fue cuando ya vino Internet, ¿no? Eso para mí fue una maravilla, porque claro, la cantidad y la riqueza de los recursos disponibles en Internet, para mi asignatura, pues varía un mundo, porque cuando yo empecé hace más de 40 años aquí no había nada de materiales sobre historia de Estados Unidos y por lo tanto el poder hoy en día pues disponer, como dispongo lo mismo en mis clases en español, porque doy la misma asignatura en español y en inglés, ¿no? En 2 clases separadas. Pues ha sido el Internet y las nuevas tecnologías realmente que aplico en las 2 clases por igual, ¿no? ¿Y veis que hay una dinámica de clase distinta, evidentemente, con el tema? Lo que ha dicho una de las compañeras, desde siempre, pero esto no es por este año, sino yo siempre he tenido alumnos extranjeros en las clases porque vienen Erasmus y vienen de universidades reunidas muy a menudo, incluso, curiosamente, estadounidenses vienen a estudiar historia de Estados Unidos en la clase en español, cuando la he dado en español. Y son mucho más dados a preguntar, a intervenir, o sea, son mucho más activos como alumnos, ¿no? Yo creo que eso es la asignatura pendiente para los alumnos españoles, un poco aprender a interactuar, ¿no? en la clase. Que yo creo que precisamente, ¿no?, por lo que comentáis vosotros y por lo que vemos nosotros a través del proyecto, precisamente esa dinámica de clase va modificándose porque tenemos más alumnos internacionales en nuestras propias clases y entonces esas estrategias se contagian. Y los alumnos que a lo mejor, yo lo veo en el máster que tenemos nosotros, que también es un máster tremendamente internacional y tenemos alumnos por aquí, en donde unos tiran de otros y el hecho de comunicarse en otra lengua además también se hace más auténtico porque realmente es una lengua franca de comunicación.
y se produce ese auténtico cambio de estrategias en el aula y digamos que esa interacción que a lo mejor no es típica, que estabais hablando vosotros de la queja de la clase magistral con ese sistema de transmisión de contenidos, pues se neutraliza y tenemos una clase muchísimo más interactiva y mucho más, con una construcción, digamos, común o conjunta del conocimiento, ¿no, José Luis? Sí, en la línea que comentaban antes los alumnos, efectivamente yo, como ya he dicho antes, mi primer grupo era de alumnos españoles todos, y entonces yo pensaba, bueno, ¿qué le puedo dar yo a estos alumnos que, bueno, pues hablan un inglés tan fluido como el mío o más, ¿no? Entonces, pensé, bueno, pues que hablen más ellos, ¿no? Que hablen más. Entonces, te propones al hacer el aprendizaje invertido. Sí. Entonces ellos estudian en clase, en inglés y tal, y luego hacen trabajos en clase. Y bueno, de alguna manera lo que quiero recalcar aquí es que sí que cambias tu forma de dar clase. Y los profesores nos preocupamos, bueno, yo por lo menos, y creo que hablo por muchos compañeros, de cambiar el método docente. Lo que pasa que también quisiera decir que los alumnos mayoritariamente son pasivos. Entonces es muy difícil para un profesor. Nosotros lo intentamos con la primera fila, suelen ser los que están más aplicados, pero en general el 80% de la clase le importa 3 lo que tú estás haciendo allí. Entonces, bueno, pues intentas, le pones ganas y sí que cambiamos. Yo creo que yo lo cambié desde luego radicalmente y eso se expandió luego a los grupos en español. Y creo que es bueno en algunos casos, en otros quizás no. Yo creo que las asignaturas más de teóricas quizás es difícil, pero las mías que son prácticas es muy, muy sencillo invertir el aprendizaje. Ser un poco crítica en este tema porque, no sé, denominamos a nuestros alumnos pasivos y cuando nuestros alumnos van fuera no son pasivos. Entonces, a veces, ¿no? Quiero decir, entonces yo creo que quizá puede haber un tema cultural, ¿no? De que tenemos quizá más miedo al ridículo y también un tema de inseguridad, ¿no? Expresarte en un idioma si no eres bilingüe. Yo no creo que nadie seamos bilingües, por lo menos yo no lo soy y muy pocos alumnos que he encontrado en mi clase lo son. Pero, sin embargo, yo creo que estamos comparando peras con manzanas porque los alumnos que vienen, muchos de los alumnos que vienen de fuera han tenido una formación donde estas competencias de expresión de habla en público, de participación, son específicas en su grado y nosotros, por la razón que pensemos que sea más adecuada o no, tenemos esas competencias de modo transversal en nuestras asignaturas, con lo cual, por ejemplo, yo que doy clase en tercero me encuentro con alumnos que todavía temblan cuando sacan un papel para presentar o no pueden de alguna manera expresar tranquilamente una pregunta contradiciendo al profesor, ¿no? Porque quizá pues todas esas habilidades soft, ¿no? Como le llamamos, ¿no? Pues quizá no las potenciamos tanto y por tanto cuando vemos un grupo de alumnos que tienen otras metodologías quizá, creo, de enseñanza, pues se pone de evidencia, pero yo no creo que sea por el carácter de nuestros estudiantes. Yo tengo aquí algún alumno, por ejemplo en el caso de Guillermo, y son alumnos que se contagian, como decías, ¿no? de otros colegas y ven que pueden hablar y ven que se expresan bien y que la gente les entiende y que dicen cosas interesantes. Entonces yo creo que es más bien un tema de fomentarlo, porque sí, de fomentarlo y también quizá de tomar conciencia si no es algo que deberíamos de pensar, ¿no? De que una persona no puede acabar la carrera sin saber hacer una presentación en público, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero me refiero explícitamente, no implícitamente, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, eso lo dejo caer porque creo que hay una diferencia, ¿no? En cuanto a la comparación con los estudiantes, ¿no? También, por ejemplo, desde el punto de vista del idioma, ¿no? Que antes lo comentabas tú, ¿no? Creo que ¿te llamas? Álvaro, ¿no? Del tema de qué pasa cuando uno no domina bien el inglés. La pregunta es si alguien no domina bien el inglés, debería de estar en esa clase. O por qué no hay clases de refuerzo, ¿no? O, por ejemplo, decías antes si es un lujo, ¿no? Pues yo creo que hace 50 años sí era un lujo, pero ahora no. O sea, yo a mis alumnos y algunas veces incluso les
no sé, les animo a que si no hablan bien inglés, pues es que hay un montón de tutoriales gratuitos online, es que hay un montón de maneras de agudizar el oído, simplemente oyendo las series en versión original. Es decir, yo creo que también tendríamos que ser un poco más exigentes en el idioma, porque si no el aprendizaje sí que puede sufrir, ¿no?, de algún modo, ¿no? O sea, que yo creo que esas dos cosas son las habilidades y el rigor en el idioma, que quizá nos hace que a veces comparemos de forma quizá desigual a nuestros alumnos, ¿no? Yo voy a tener que saltar un poco hacia adelante. Teníamos una pregunta que es ¿qué os ha sorprendido de la experiencia? A mí me parece una buena pregunta, pero no sé si tenéis algo así claro que decir de qué os ha sorprendido de la experiencia. Si algo queréis comentar, algo que os llamara mucho la atención, o podemos pasar directamente a temas como si os consideráis profesores más internacionales que antes, que imagino que la respuesta quizás sea sí, pero ¿cómo o en qué medida? No sé, escoged vosotros la respuesta que os parezca. Yo puedo decir algo muy breve. A mí me sorprendió el poco número de alumnos españoles que acudieron a la clase. Este año. Claro, es la primera vez que se ofrece. Sí. Daba la clase en inglés a las 10, la clase en español a las 11:30. Criterio académico. Entonces, se me ha ocurrido hacer una pequeña encuesta. Después, la verdad es que se me ha ocurrido tarde y he debido pensarlo antes, pero en fin, lo hice. Entonces, no han contestado muchos todavía, espero que contesten más. Pero hice la encuesta a los dos grupos, pero lo que más me interesa es la respuesta del grupo grande, que tengo 80 alumnos en ese grupo de Historia de Estados Unidos en español, y la vasta mayoría que me han contestado el tema que han comentado antes los alumnos mismos, el temor, ¿no? El temor de no tener el nivel, de encontrarse en una clase con alumnos bilingües o Erasmus con mucho nivel de inglés, y el temor de no dar la talla, de no poder. A lo mejor algunos me dijeron, yo puedo entender bien. Lo que pasa es que luego temo el no poder estudiar a fondo y asimilar las ideas para luego redactar el examen en inglés, ¿no? Eso era la respuesta más frecuente. Y claro, luego algunos me dieron soluciones radicales a mi pregunta, ¿y cómo lo podemos remediar eso? Pues solo darlo en inglés. ¿No? Era uno. Y claro, entonces hay cuestiones de horario, cosas muy prácticas, ¿no? Sería mejor darlo en otro horario, tener un horario especial para estas asignaturas. Ya no son específicas pero quizás como antes que tuvimos durante un tiempo un experimento con las clases, las asignaturas genéricas, que recuerdo que yo di muchas además, asignaturas genéricas que venían a ser un poco como de diseño. Cada profesor que quería ofrecer una asignatura genérica en licenciatura podía, eso sí, con todas las aprobaciones necesarias, ¿no?, pero que caía fuera de los planes de estudios. Y entonces los alumnos lo podían hacer si querían, y eso contaba como. Y tenía un horario muy curioso, de 3 a, o sea, en el horario de canje, ¿no?, del turno de mañana al turno de noche. Así que eso fue lo que más me parecía que irían más estudiantes españoles, y luego he tenido alumnos con inglés muy bueno en el grupo español. Y les digo, bueno, ¿y tú por qué no te has apuntado? Sí, lo pensé, pero es que, claro, es un problema añadido. O sea, más bien eso era un poco pereza, un poco pragmatismo, conservadurismo, una mezcla de todas esas cosas, ¿no? Yo, digamos, lanzo la pregunta al resto de la mesa, ¿no? ¿Qué sorpresas, qué es lo que más os ha llamado la atención, sorprendido, positiva o negativamente? Bueno, yo es que sigo un poco también ese tema. Claro, como soy de Sociología, Economía, Ciencias Sociales, pues tiendo más al tema del contexto también, ¿no? Entonces yo creo que hay que valorar muy positivamente el enorme esfuerzo que esta universidad y otras han hecho para hacer posible esta enseñanza con muy pocos recursos. ¿Con cuántos recursos? Probablemente con cuánto presupuesto adicional. Es que los estudiantes tenéis que saber eso para llevar a cabo una tarea que probablemente por la cual pues yo no sabía que podíamos ser reconocidos, porque me parece que lo más que podemos hacer es tener como 2 créditos más, y que nos supone una carga enorme de trabajo, cuando, entre otras cosas, posiblemente la evaluación de nuestra carrera profesional dependa solo de la investigación, con lo cual estamos haciendo un esfuerzo que probablemente ni siquiera nos sea rentable personalmente. Entonces,
La Universidad Española está basada demasiado en el voluntarismo, ahí me parece fantástico, pero eso hay que saberlo. Una cosa, yo trabajo con la Universidad de Viena, está en el proyecto, son 90.000 estudiantes, la Universidad de Copenhague son 40.000 y claro, ellos estas cifras de 60, 70, 80 en clase no las han visto nunca. Y por otra parte, la Universidad de Viena es gratuita. Quiero deciros que sigue siendo una universidad que cuando hablan, hemos tenido problemas en el máster por las tasas españolas, porque los estudiantes ponían pegas, vienen becados la mitad por la Unión Europea, pero la propia Unión Europea preguntó que cómo era posible que España tuviera las tasas más altas de las 6 universidades en las que estamos colaborando. Entonces, los contextos son importantes. Es el contexto en el que vivimos, donde una serie de profesores han lanzado a hacer esta actividad y de alumnos de manera absolutamente meritoria, dado que el reconocimiento que existe pues efectivamente es bajo. Yo creo que es un premio personal para todos muy importante, pero eso es así. Por lo que hace a la participación de los estudiantes, pues claro, la relación cara a cara en España es difícil, porque es que tenemos todos muchos estudiantes. Y vuelvo a repetir, en este máster pues hay realmente una relación con las personas que a la que la dirige, supervisas el máster, muy estrecha, porque son 25 estudiantes, que es una cifra que les parece la normal, no les parece algo excepcional. A los españoles nos parece excepcional porque estamos acostumbrados a enseñanzas y clases muy numerosas. Entonces, ese contexto creo que no debemos olvidarlo, porque en ese contexto influye también que esos estudiantes que estáis haciendo ese esfuerzo en los escalones previos probablemente también con un modelo voluntarista se ha incluido el bilingüismo, pero no con un aporte económico y un aporte de recursos notable, al contrario, con recortes. Entonces, yo creo que eso tenemos que valorarlo, porque si no podemos jugar a echar la culpa o bien al alumno o al profesor, que no estamos abiertos al diálogo, pero tenemos que vernos tanto unos como otros, perdón, creo que es importante, en un contexto donde uno tiene que trabajar con 300 o 400 personas que te escriben correos, y mantener una relación personal con 300 personas es muy difícil. Entonces, yo creo que tenemos que seguir en esa línea, pero no olvidarnos de dónde estamos. Esto no lo digo fatalistamente para hundirnos, lo digo al contrario, para que valoremos el enorme esfuerzo que estamos haciendo, pero que sin duda yo creo que debe reclamar unos medios mayores. No lo digo la universidad, que sé que estamos todos repartiendo lo que podemos, pero un contexto donde estas cosas están cada vez más escasas y además viene de atrás. También podía existir programa Erasmus en la enseñanza secundaria, se intentó lanzar. Sería importantísimo. Por tanto, claro, quien ha tenido esas experiencias previas lo tiene más fácil. Yo también he hecho investigación en este terreno con Lucila Finkel, por cierto, que ahora está en el rectorado. Trabajábamos entonces en el marco de Eurostudent, y el corte mayor que existe en términos de origen social es la movilidad. La movilidad de tanto alumnos como profesores. Hay un corte también de género con la movilidad de las mujeres, de las profesoras, pero el corte fundamental es el origen social. Y el estudio Eurostudent para los países europeos vuelve a manifestar que es crucial. Entonces, todo este elemento, yo es que tengo que decirlo, pero como siento socióloga, pues me parece que creo que que es fundamental seguir haciéndolo, pero que hay un contexto institucional muy importante que no podemos ignorar y que obviamente pues que ha de reforzarse para que los sectores más desfavorecidos pues no vayan a una universidad a baja velocidad y que puedan incorporarse a esto que sin duda es el futuro. Pues, muchas gracias, Emma. Pues a mí lo que me ha sorprendido es la demanda. En el centro que mejor conozco, que es el mío, lógicamente, también he dado alguna clase en políticas por razón de la materia, pero en Derecho estamos teniendo una demanda brutal. Os doy un dato en números gruesos. Del año pasado a este hemos duplicado el número de nuestros estudiantes que se marchan de Erasmus. Hombre, estamos adoptando muchas medidas para que sea así, pero vamos, el éxito ha sido, ni en nuestros cálculos más optimistas. Es decir, un 100% más de los que se fueron el año pasado se han ido lo cual indica pues que hay una demanda importante. Luego yo, efectivamente, este es un punto de la internacionalización en el que por lo menos en mi facultad están tirando los alumnos de los profesores. Tirar de los profesores está siendo un poquito más difícil. Por ejemplo, acabamos de trasladar, o estamos en trance esta semana, de trasladar la oficina de movilidad internacional para que sea más visible. De alguna manera tratando de dotarla de más medios, de hacerla más accesible, pero ojo, al docente. Esto no se puede decir en muy alto, pero es efectivamente lo que pasa. Y luego, en segundo lugar, otra cosa que yo, y me hago la autocrítica, lo que hay que hacer es escuchar mucho. En el sentido de que, por ejemplo, en los pósters y en las ponencias de antes, como os decía, hay ciertas resistencias del docente de Derecho, que es una persona pues muy local, porque claro, el procedimiento administrativo pues es distinto en todas partes. Quiero decir, en cada estado, digamos, que tiene su propia ley.
y de alguna manera, bueno, pues las instituciones son distintas. No es lo mismo la hipoteca española que la mortgage británica. Y digamos, a lo mejor para un periodista sí, pero precisamente a un futuro abogado lo que le estás es separando muy bien lo que es una obligación personal de lo que es una obligación real. O le estás ayudando a separar conceptos que es, digamos, cortar los pelos en el aire, pero que desde la perspectiva jurídica son, digamos, resultan muy difíciles de traducir. Sin embargo, digamos, cada centro, yo es lo que haría, digamos, y ahí aprovecho para dar las gracias también, porque, por ejemplo, en el nuevo reglamento de titulaciones internacionales se han tenido muy en cuenta estas sensibilidades. De alguna manera, yo estoy convencido que cada centro, que cada facultad se podrá internacionalizar a su manera. La manera de derecho, que ha sido muy respetada en esos reglamentos y que, insisto, aprovecho para dar las gracias, por ejemplo, ha sido, sin perder netamente la identidad del derecho, y dando muchas clases en español, por ejemplo, las dobles titulaciones internacionales. Es decir, derecho, que es una facultad que tiene fama de no internacionalizarse mucho y que en un aspecto os estoy confesando que así es, aunque estamos en trance de reparación, de restauración, no sé quién decía ahora de su... Bueno, pues en ese trance estamos. Bueno, tenemos un grado hispano-francés desde el año 94. Desde noviembre del 94, es el más antiguo de la universidad y sigue vivo y goza de muy buena salud. O sea que, y estamos a punto de abrir un grado hispano-italiano, lo tenemos con la Sorbona y lo vamos a abrir con la Universidad de Bolonia. Y estamos a punto de firmarlo ya para que el año que viene vengan más italianos. Pues ha sido nada más dar la noticia y ya está lleno. Ya hay mucha demanda de italianos, ya hay muchos españoles interesados, entonces de alguna manera me siento muy interpelado y muy responsable pues de ver cómo conseguimos, porque efectivamente no es más que dar en la tecla y buscar la vía en la que la gente está conforme con esa internacionalización, pero cuando das con ella vaya si funciona. A mí me encantaría, digamos, continuar hablando porque creo que tenemos tema de sobra, pero quizás podríamos abrir el turno de preguntas al público, tener un par de preguntas más, porque dentro de el programa del día tenemos la visita del rector para clausurar el evento. Entonces, algunas de las cosas que se han dicho, si queréis, respondemos un par de preguntas. Sí, bueno, sí, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la organización de este evento y también por todas las reflexiones que han hecho, que, en fin, le hacen a uno enriquecer su punto de vista de la docencia y de la enseñanza también. Y me gustaría dejar la siguiente reflexión. Bueno, no me he presentado, soy Cristina Sánchez, de la Facultad de Filología del Departamento de Lengua Española. Y me gustaría, lo mío no quiero hacer una pregunta, pero sí dejar la siguiente reflexión. Yo creo que las dos mesas redondas han dejado en evidencia que la internacionalización son dos cosas muy diferentes según se afronte desde el punto de vista del profesor y del alumno. La Complutense es internacional desde el punto de vista de la docencia, desde el momento en el que tiene en sus aulas alumnos internacionales, es decir, alumnos que vienen de otros sitios. Entonces, el profesor que da clase a un grupo internacional es un profesor internacional, con independencia de la lengua en la que imparta su docencia. Y bueno, gracias por decir que dar clase en inglés no es solamente internacionalizar, no solamente dar clase en inglés. No puedo estar más de acuerdo con eso, ¿no? Naturalmente, dar clase en inglés es un vehículo para que se produzca ese tipo de internacionalización, porque ustedes han reconocido que vienen muchos estudiantes Erasmus a sus clases porque la dan en inglés y no en español, y esa lengua les permite acceder a ellos. Pero claro, en ese sentido a mí me gustaría reivindicar y contar mi experiencia como profesora internacional que da clase en español, porque ustedes han dicho que les ha sorprendido dar clase, y también los estudiantes, a que haya grupos con tantos Erasmus. Bueno, en fin, a mí me sorprende que a ustedes les sorprenda, porque en la Facultad de Filología tenemos un 50% de estudiantes Erasmus y visitantes en nuestras clases. El profesor Bustos, que está aquí conmigo, y yo misma damos clase a grupos que tienen mitad y mitad de estudiantes españoles y de otros sitios. La lengua de internacionalización ahí es el español. Y naturalmente no son grupos de 25 selectos, y uno tiene que comparto plenamente todas las observaciones que han hecho sobre cómo se ha enriquecido su docencia al tener que afrontar el reto de dar clase a unos grupos así. No puedo estar más de acuerdo. Nosotros hemos vivido esa situación y efectivamente eso pone a prueba las tablas del profesor más pintado, porque te enfrentas con unos grupos a los que tienes que conseguir que te sigan, ¿no? Nosotros cualquier buen profesor que se enfrenta con esa situación tiene que mejorar su capacidad de docencia. Y claro, es evidente que enfrentarse al reto de dar clase en inglés les ha hecho mejorar esas capacidades, ¿no? Pero esa debería ser una obligación de todos.
que deberíamos hacer todos cada día, independientemente de que demos clase en inglés o no las demos en inglés, ¿verdad? Quiero decir, no creo que debiéramos hacer una diferencia entre grupos pasivos que reciben clase en español de profesores que no se arriesgan a nada y grupos activos de 25 estudiantes que son muy tal y profesores, en fin, yo creo que hacer algo por mejorar la docencia es independiente de que uno imparta en una lengua o imparta en otra, ¿verdad? Entonces, bueno, desde ese punto de vista yo creo que la internacionalización de la docencia para el profesor es dar clase a grupos internacionales y se hace en esta universidad no solamente con el inglés, también con el francés, en el caso del derecho hispano-francés, o con el español en muchas asignaturas. Desde el punto de vista de la... Perdón si mi reflexión es un poco larga. Desde el punto de vista del alumnado, y van a ser 10 segundos, ser un estudiante internacional es no estudiar en tu país. Yo creo que nuestros estudiantes que han hablado y a los que agradezco también sus experiencias, no serán estudiantes internacionales hasta que no salgan al mundo a practicar aquello para lo que les hemos enseñado aquí. A mí me parece fantástico que se les dé clase en inglés y que se les prepare para abrirse a un entorno internacional. Ya hubiera yo querido, que he sufrido exactamente la misma experiencia de profesores de francés que no sabían francés y no haber estudiado inglés jamás, pues haber tenido ese privilegio, ¿verdad?, de que en mi universidad me preparasen para ser un estudiante internacional. Pero con absoluto cariño lo digo, yo creo que no serán estudiantes internacionales hasta que no salgan y se enfrenten con el reto de aprender en inglés gracias a las herramientas que les hemos dado. Y en ese sentido deberían dar gracias a Dios todos los días por la suerte que tienen de que su universidad les dé las herramientas para poderlo hacer, herramientas que, bueno, pues otra generación de profesores pues a lo mejor no hemos tenido, ¿no? Bueno, perdón por haberme extendido un poquito, pero quería dejar esta reflexión encima de la mesa. Yo creo que vamos a aceptar una pregunta más y luego si alguien quiere, digamos, terminar, yo puedo cerrar con una... Y me temo que tenemos que cumplir el horario porque no sé si tenemos al rector esperando fuera, no lo sé, pero bueno. ¿Había alguna pregunta más, Isabel? Sí. Por los que no me habéis oído esta mañana, quería partir un poco de lo que acaba de decir Cristina. Yo creo que estamos aquí estableciendo una especie de rivalidad entre enseñar en español y enseñar en inglés. Y me parece una rivalidad absolutamente estéril y que no conduce a ninguna parte. Desde luego, yo simplemente me fijo en los números, porque estudiantes internacionales tenemos en la Complutense un 10%, el 90% son estudiantes nacionales. De ese 90% de estudiantes nacionales, solamente el 3% tiene experiencias docentes en el extranjero. El 3%, incluyo aquí becas California, Erasmus, movilidad por convenio, etcétera, etcétera. El 3%. Quiero decir que entonces una universidad como la Complutense está obligada a dar un poquito de internacionalización en casa a ese 97% de estudiantes que no pueden hacer una semester abroad, una experiencia fuera. Parte de internacionalización en casa hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, que en las aulas haya estudiantes internacionales que vienen a la Complutense y por lo tanto conviven con nuestros estudiantes y bueno, pues se crea una situación multicultural, multilingüística, etcétera, etcétera. Pero también un poco de docencia en inglés. Quiero decir que no está mal. Obviamente en filología hispánica a nadie se le puede ocurrir que se dé clase en inglés como que en filología inglesa no se dé clase en inglés, pero en otras áreas como ciencias sociales, ciencias, y alguien has dicho José Luis, que para vosotros en ciencias el inglés no es un reto, porque el inglés es vuestra lengua vehicular natural, pero es que curiosamente he dicho también esta mañana que en las carreras de ciencias en esta universidad, bueno, no, en España, solamente el 6% imparte docencia en inglés, el 6% frente al 50 y pico % de ciencias sociales y humanidades. Entonces, ¿qué está pasando con las ciencias? Si es vuestra lengua vehicular natural y es la lengua franca por excelencia el inglés en las aulas de ciencias, ¿por qué hay tanta reticencia entre las carreras de ciencias y de ciencias de la salud en empezar un poquito con esta batalla? Entonces, mi teoría es que una universidad como la Complutense está obligada
a hacer un poco de internacionalización en casa, paulatinamente cada vez más. Obligación está reñido con voluntarismo. Esto no se puede hacer a base de voluntarismo, y cojo el guante que ha dicho Margarita. Es decir, la Universidad Complutense, como todas las universidades, si quiere ofrecer a sus alumnos internalización en casa para suplir un poco su falta de posibilidad de salir, tiene que hacer esto incentivando a los profesores, dando formación a profesores y estudiantes, etcétera. En este sentido hemos empezado tímidamente con el documento aprobado, que por lo menos a los profesores impartir clase en inglés ya les cuenta un 50% más de créditos. Por lo menos pueden retener esa asignatura 3 años consecutivos. Hay unos cursos de formación. Quiero decir, estamos poco a poco tratando de que esto sea algo que se premie, digamos, que no sea a base de voluntarismo y que aquí todo gratis, porque no se puede hacer todo con cero inversión, porque otras universidades están invirtiendo dinerales en procesos de internacionalización. Entonces, bueno, pues yo simplemente hacía estos comentarios, que por favor no hagamos una batalla. Por supuesto que una herramienta fundamental de nuestra universidad y de nuestro país y de nuestra educación es el español, y atraímos a muchísimos estudiantes por el español, pero es que en nuestras aulas solamente el 10% son estudiantes no españoles, o bueno, no, diría solamente el 4%, porque el resto son latinoamericanos, con lo cual también son hispanoparlantes. Entonces, no pensemos solamente en ese 5% de estudiantes internacionales que vienen buscando el español. Pensemos en el 97% de nuestros estudiantes que no pueden salir y que tenemos la obligación como universidad de calidad y de prestigio de darles un poco de internacionalización en casa para prepararles para su futuro investigador, profesional, en el mundo de allá afuera, en el que quizás, si les damos un poquito de herramienta de internacionalización, quizás puedan competir en situación de igualdad con otros estudiantes de otras universidades privadas que invierten mucho más para poder tener experiencias en el extranjero. Nada más, y ya corto, y muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias por estas interesantes aportaciones. La profesora Carmen Abril me dijo que se tenía que marchar, por eso ha desaparecido. Gracias a todos por estar aquí. Yo creo que esta mesa redonda ha sido completa, que sería muy interesante continuar, y estoy convencida de que lo haremos. Que está claro que esas oportunidades y esos retos del aula internacional han quedado reflejados en el programa de este año, que tiene, como dije esta mañana, tenía 4 paneles en paralelo, lo cual, digamos, refleja claramente el interés del tema y la enorme diversidad de temas que se pueden abordar. Entonces, invito a bueno, pues que el año que viene, como hemos dicho, posiblemente tengamos necesariamente que tener 2 o 3 días, porque hay tantísimos aspectos sobre la internacionalización que nos atraen a todos, que quizás sea importante. Margarita, querías decir una cosa. Otra cosa, que nos hemos pasado 8 años hablando de espacio europeo de educación superior. Entonces, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Un reto era que la gente no tenga... ¿Podemos alargar 10 minutos? Ah, sí, 10 minutos. Okay. Pues... Ahora... Entonces... Ahora que he hecho el discurso de una cuestión era... No, para decir pues eso. entonces nos relajamos y preguntamos más. A ver, Margarita, di. Quería decir que de los pocos españoles que sí vinieron al curso este año en inglés, 11 fueron, ¿no? Vale. Como un tercio del grupo total, ¿no? Sí, bien. Pero de ellos, la cosa más grata fue que me dijeron: nunca pensé que iba a poder levantarme delante de un público y dar una presentación de un tema en inglés. Y lo hicieron todos 3 veces, porque hacen eso en las prácticas, ¿no? Yo es que soy muy a favor de las prácticas. Yo creo que deberíamos no reducirlas, sino tener más prácticas.
Sabéis que el primer año es un año un poquito más complicado. Habéis hablado de adaptación, los alumnos, de un periodo de adaptación, pero digamos la tendencia general es que al cabo del primer año, el segundo año, los grupos van aumentando de manera significativa. Entonces, esto es una inversión a largo plazo. Hay que dar tiempo a los cambios y realmente pensar que no puede tomarse una decisión en firme sin un periodo, un pilotaje importante, ¿no? Un momento. Y yo ahora me encuentro con otro problema, o sea, yo creo que hemos hecho tanta difusión del grupo bilingüe que ahora tengo que empezar probablemente este nuevo curso a decirle a alumnos que quieren hacer el bilingüe que no. Entonces, que cuando hablaban, no era un problema, el tema de, al revés, yo creo que lo bueno de esto es que los grupos cada vez sean más enriquecedores y que las clases, comentaba la profesora que he hablado antes, ¿no?, de filología, que ella tenía esa internacionalización también en los grupos que vienen de español, que mezclan con extranjeros. Ahí hay un problema que también ha salido y que tendremos que enfrentar en algún momento, y a veces es el nivel de español que traen. Estamos insistiendo en el nivel de inglés de nuestros estudiantes. Yo honestamente creo que el nivel de inglés de nuestros estudiantes y los que hemos estado es muy bueno, o sea, cada vez es mejor. Y sin embargo tenemos el problema, que yo creo que no está saliendo, y que a veces los estudiantes que vienen de fuera no tienen la competencia. Gloria, había un panel entero de español como lengua internacional y creo que ese tema se ha tocado. Lo difícil ha sido poder estar en todos los paneles, pero que ese tema, digamos, que se ha cubierto porque es un tema importante. Perdona. Sí, gracias. Bueno, yo iba a poner una nota que casi ha sido la última palabra que ha dicho Gloria y era en lo que yo quería hacer hincapié. Bueno, me presento para los que no me conozcan, soy la decana de la Facultad de Económicas y llevamos muchos años de internacionalización. Fuimos los primeros grados en implantar los grupos en inglés, tanto en Economía como en ADE, desde que empezó el primer año de Bolonia, del Espacio Europeo de Educación Superior, que estamos en ese entorno, y como en ese entorno ya de por sí somos internacionales, no se trata de en qué lengua vas a impartir la docencia. Llevábamos ya años, por supuesto, con grupos pilotos en inglés, por tanto, yo creo que tenemos que impartirla en cualquier idioma, o sea, no solo en inglés, no deberíamos de ir a esa tendencia, sino yo la nota distinta que quería aquí aportar, y es el póster que hemos hecho, quien haya tenido ocasión de verlo, es que nosotros consideramos hablar en otro idioma como una competencia. O sea, el poder transmitir información en otro idioma no se trata de que enseñemos a hablar en inglés, sino se trata de educar en una competencia adicional como pueda ser aprender a hablar en público, trabajar en equipo, expresarse en otro idioma. Es una competencia que está recogida dentro de nuestras competencias de las acreditaciones que tenemos en los grados, que es percibida por las empresas y por los estudiantes como algo necesario, y que hay un gap enorme entre lo que perciben como necesario y lo que adquieren los estudiantes, tanto visto desde el punto de vista de las empresas como de los alumnos. Por tanto, ese gap, de verdad, tenemos que ir reduciéndolo con el tiempo. Es una competencia que nos falta y es una competencia aprender a hablar en otro idioma y expresarse en otro idioma, y que los alumnos la van a necesitar cuando vayan a encontrar o a buscar un trabajo y a la hora de insertarse en el mercado laboral. Una competencia fundamental. Y yo creo que este plan de internacionalización lo que busca es eso, es suplir esta competencia, que no es simplemente enseñar y dar una clase en inglés, sino enseñar a nuestros alumnos a expresarse y hablar en otro idioma, que incluso podríamos hacerlo con los grupos en español y poniendo alguna asignatura en inglés también. Les estamos enseñando esa competencia, por tanto, hay múltiples formas de enseñar esta competencia. Gracias. Un comentario muy breve, efectivamente en esa misma línea y lo que comentaban antes, yo creo que hay que distinguir muy claramente lo que es
hablar en inglés o tener grupos en inglés de lo que es la internacionalización. Yo creo que eso nos tiene que dar claros a todos. Yo de mi grupo de inglés, que la mayoría, el 95% son españoles, la mitad se van de Erasmus. O sea que es bueno dar clases en inglés, claro que es bueno. Igualmente tienen problemas a presentar trabajos mis alumnos de español que mis alumnos de inglés. O sea que las competencias efectivamente hay que saber clasificarlas muy bien. Y entonces nada más que recalcar eso, que hay que tener mucho cuidado de no caer en la trampa del inglés. Que ser internacional no es dar clases en inglés, que es otra cosa, ¿vale? Entonces, tener grupos en inglés es bueno, y estamos hablando mucho de eso, pero yo creo que la base es la internacionalización y cómo la abordamos, ¿no? Ese es el núcleo de todo, no hablar en inglés. Y hablar en inglés, pues igual otro profesor puede hablar mejor en español que otro, o un alumno puede hablar mejor en español que otro, igual que un profesor puede hablar mejor en inglés que otro. Eso es otra cosa, pero yo creo que eso conviene que no andemos aquí en una dialéctica complicada, porque no es el caso, ¿no? Yo querría subrayar también mi acuerdo absoluto con lo que ha dicho la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Hablar idiomas extranjeros es una competencia fundamental, vital, crucial para la empleabilidad, para la formación, vital, pero una competencia. Y mi trabajo, el trabajo de Manuel García Goñi en esa facultad, es explicarle a los colegas digamos, cómo la competencia no tiene que perjudicar el contenido, pero que hay maneras de que pervivan las dos. En nuestro caso son los dobles grados, en los vuestros probablemente son las titulaciones bilingües de manera diferente, pero es exactamente lo que es, algo crucial, y porque las competencias hoy son cruciales, tanto como los contenidos, pero que, digamos, tenemos que vencer la resistencia de que venza el contenido. Por lo tanto, buscar en cada centro, de alguna manera, una forma en que ambas convivan y ambas mutuamente, recíprocamente, se alimenten. Soy el profesor Eugenio Bustos, soy del Departamento de Lengua Española, hablo fluidamente francés y alemán, me eduqué en Alemania después de acabar la carrera, es decir, que estoy absolutamente a favor de lo que es la internacionalización, esto que vaya por delante. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la decana de Económicas, el conocimiento de idiomas es una necesidad en el mundo en el que nos movemos, no solo por la empleabilidad, sino porque nuestro mundo es abierto primero a la Unión Europea y luego es global. Lo único que yo sí plantearía a veces es que no caigamos en ciertas contradicciones, ¿no? Porque es verdad que los grupos que se hacen de enseñanza bilingüe funcionan muy bien, pero funcionan muy bien también por las características especiales que tienen, porque el alumno está mucho más seleccionado, el hecho de tener que superar una prueba de idioma es un principio de selección, el hecho de que sean grupos pequeños también es un principio de selección, y por otro lado, yo cuando doy clase en español, yo explico el español de América, lo que se llama español de América. Entonces, para los estudiantes Erasmus y visitantes, esa asignatura tiene mucho atractivo. Entonces, a mí me meten, aparte de los 60 que yo tengo, 50 más, e intentan que haga lo mismo, pero con 110 alumnos. Y eso ya no funciona. Por otro lado, lo que se ha hecho sobre la utilización de nuevas herramientas y de adecuación de la enseñanza, yo creo que eso no tiene que ver ni siquiera con el hecho de la internacionalización. Tiene que ver con que tenemos unos medios que antes no teníamos para poder enseñar. Si alguien no los quiere usar, es su problema, pero es muy grave que no lo quiera usar. Y por otro lado, si yo tengo 50 estudiantes alemanes, franceses, ingleses, ya no creo que tiro del francés, del inglés y del alemán, del chino no, porque no sé, desgraciadamente, pero sí de los idiomas europeos o occidentales que conozco, para hacer un momento dado una aclaración en clase. Es decir, que la internacionalización tiene otros ámbitos que no son solo los del idioma, sino que tienen que ver, yo creo que es un tipo de instalación mental, es decir, que es una forma de instalarse en el mundo y de pensar que existen otros y que no hablan como tú. Es decir, yo creo que va más por ahí que casi... Por otro lado, estoy de acuerdo con que es necesario. Sí tengo una duda, Margarita, que tú y yo que nos conocemos hace tiempo, está muy bien internacionalizar, pero eso tiene un coste. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque la Complutense tiene, como has dicho tú, una situación económica bastante complicada. ¿Hasta dónde podemos llegar en la internacionalización? ¿A cuántos alumnos podemos llegar? ¿Con qué servicios? Porque se me ocurren otras posibilidades también en ese sentido. Nada más, gracias. No sé si Margarita quería responder a este tema o le doy la palabra a Jesús. Bien. Pues de acuerdo. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Jesús Casado de la Facultad de Educación, vicedecano de Relaciones Internacionales, y como se está comentando aquí, ciertamente la internacionalización tiene muchos ámbitos. En nuestro caso, y yo creo que cualquier facultad, lo que nos planteamos es dar respuesta a los retos que nos plantea la sociedad. Nosotros sabemos que en España hay muchos colegios bilingües, concretamente en la Comunidad de Madrid hay un porcentaje de colegios bilingües enormes, más del 50%, y nosotros no podíamos por menos
que ya desde que lo pusimos en marcha la primera vez en el curso 10-11, pues intentar formar nosotros maestros que estuvieran bien formados para desarrollar su ámbito profesional en estos colegios. Está aquí conmigo una de las alumnas que fue pionera de este primer grupo bilingüe y bueno, pues hicimos una serie de limitaciones, pero yo creo que hemos conseguido, bueno, pues dar respuesta a este reto de que si tenemos una sociedad que exige que los alumnos en los colegios de primaria tengan un currículum en inglés, pues que nosotros les demos esos profesores bien formados. Entonces yo creo que es un poco que cada uno desde nuestro ámbito concreto de ciencias sociales o ciencias de la salud demos respuesta a estos retos y creo que bueno, pues lo estamos haciendo primero pues a lo mejor una serie de limitaciones, pero ya estamos después de 4 o 5 años que lo hemos puesto en marcha en situación de ver que hay una serie de propuestas de mejora y que estamos exigiendo pues, que los profesores que están impartiendo docencia en este grupo tengan una acreditación del nivel C1, los colegios de la Comunidad de Madrid también lo exigen y por lo tanto pues creo que, bueno, pues que dentro de las limitaciones y dentro de las cifras todavía bajas que decía la vicerrectora que tenemos de internacionalización en la Complutense, pues estamos ya en una posición de que esto ya es un proceso imparable y que seguramente en el futuro pues estaremos muy satisfechos con los resultados, nada más quería decir eso. Gracias, Jesús. Nos da tiempo a una última pregunta que creo que llevaba mucho tiempo. Yo no quiero que nadie se pelee por el micrófono. Me da absolutamente igual. Que está el rector. ¿Una pregunta más? ¿Quieres hacerla? Me ponéis en un compromiso, porque no sé a quién darle la palabra, no sé quién llevaba más tiempo, realmente no he podido observarlo. ¿Quieres hacer la última? Bueno. Pues la palabra a los dos, adelante. Gracias. No, lo siento, es que había tantas preguntas que no ha dado tiempo. No, es que la pena es que antes al hilo de la profesora Barañano y antes al profesor Bustos, mi intervención tenía sentido si hubiera podido hacerlo justo después de ellos porque venía muy al hilo de lo que ellos habían comentado. Yo no soy profesora, ni soy vicedecana de nada, ni ostento ningún tipo de cargo ni nada. Simplemente llevo 15 años trabajando en una oficina de relaciones internacionales que me alegro mucho de que esté aquí ya el rector y de que esté la vicerrectora, porque no sé si ustedes saben que no existimos, que no existe en esta universidad, salvo la que hay en el rectorado, la oficina de relaciones internacionales y de movilidad. Las oficinas Erasmus de las que ustedes se benefician en sus facultades no existen dentro del organigrama de relación de puestos de trabajo de esta universidad. Como bien decía la profesora Barañano, se está haciendo mucho con voluntarismo. Unas oficinas que surgieron quizá hace 30 años cuando empezó toda esta fiesta de Erasmus, con 4 becarios que echaban una mano a los alumnos que entraban y llegaban. Seguimos exactamente igual, sin personal dotado, sin competencias. Esta mañana, en el panel que hablaba del PAS, en el cual, por cierto, de PAS solo hubo una intervención, la culpa es mía, el año que viene intervengo yo también, hablaban de lo difícil que era tratar con personas que tenían diversidad, discapacidad, problemas de comunicación, gente con problemas de trastornos obsesivos compulsivos. Nosotros tenemos que tratar con ellos y muchos de ellos, muchas de las personas que están en las oficinas Erasmus ni siquiera son funcionarios, son interinos o incluso unos simples estudiantes becarios. Sinceramente, ¿a dónde queremos realmente llegar con una internacionalización de calidad si los servicios que ofrecemos no se les dan unos medios adecuados? Puede haber mucho voluntarismo, puede haber mucha gente, hay muchísima gente muy capacitada que está haciendo otras cosas en otras oficinas, perdiendo tiempo, energías y capacidades. Es verdaderamente una lástima. Lo dejo ahí, para no enrollarme más. Materia para reflexión. Pues me parece francamente interesante, porque yo no he tenido la oportunidad de estar en el panel de PAS porque me he tenido que repartir todo el día y yo creo que ha sido un paso pequeño, pero un pequeño paso, incluir un panel con el personal de Administración y Servicios, y de verdad te tomo la palabra para el año que viene dar mayor visibilidad a las oficinas y al personal, porque yo personalmente trabajo muy de cerca con ellos, creo que son un material valiosísimo, que es el primer punto de contacto muchas veces del alumno internacional con la universidad y que por tanto es fundamental reforzar esa función.
Muchas gracias. Y la última palabra, que el micrófono va por ahí. Simplemente de forma muy breve y no sé si sirve como sugerencia. Esta mañana, aparte de la cuestión de si la internacionalización es en inglés, en español, etcétera, hay instrumentos que se pueden utilizar. ¿Cuánta gente va a Gran Bretaña a hacer cursos de verano, no de inglés, sino en inglés? Por ejemplo, la Complutense tiene una escuela de verano que ofrece, una escuela Complutense de verano que ofrece 100 y pico cursos. A lo mejor no tiene mucho sentido dar muchas asignaturas de grado, o puede tener sentido, pero ¿por qué no ofrecer, incluso ofrecer en la web en inglés cursos en español? Porque tenemos títulos propios de la Complutense, de una escuela de verano, y se supone que hay millones de estudiantes de español fuera de España que quieren estudiar en español, no quieren estudiar español. Yo creo que ese tipo de recursos, sin perjuicio de que, por ejemplo, la Escuela Complutense de Verano es una magnífica opción para ofrecer también cursos en inglés, si se quiere, para estudiantes españoles que puedan servir, sea para dar una base para poder entrar luego en otras materias, para especializarse, para un curso puente, digamos, para poder acceder fuera. Y yo creo que esas posibilidades existen y que a lo mejor si se coordinase, por ejemplo, la Escuela Complutense de Verano, que ofrece 100 y pico titulaciones distintas, con la fundación que ofrece los títulos, para simplemente ofrecerlo en inglés, para que entren los buscadores. Nada más, gracias. Pues muchísimas gracias. Era uno de los objetivos del seminario de hoy, ¿no? Plantear una serie de posibilidades y de sinergias. Y yo creo que con el número de comunicaciones que hemos tenido, con la posibilidad de tomar café juntos aquí, también de comer algo, yo he hablado con gente de muchísimas facultades y de distintas disciplinas que normalmente no tengo la oportunidad de hacer. Y de aquí van surgiendo ideas y posibilidades interesantes que evidentemente consideraremos todos para poner en práctica de cara a ese afianzamiento de la internacionalización. Y yo creo que muchas gracias a la mesa y damos paso a la clausura del acto.